Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Cancún, Quintana Roo, con los hermanos Lugo. Por favor, preséntense, hermanos. ¿Qué tal? Yo soy Alfonso Lugo, arquitecto. Yo soy Estefanía Lugo, la diseñadora. Y yo soy Miguel Lugo, negocios internacionales. No tiene que Ay, ver, pero ya casi se volvió Sí, sí, arquitecto. sí. Todos estamos Estamos juntos. en Me esto toca ver del la diseño y parte de la construcción. administración de la obra y llevar el proceso. padrísimo. Por favor, platíquenos qué vamos a ver el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a ver es esta casa que acabamos de terminarla de construir. Es un lote de 205 metros con un frente de 10.25 por 20 metros. Se desarrolló en 3 plantas. Tiene lo que son cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, su alberca y pues te invito a conocerla. Claro que sí. Recuérdenos las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones tiene el lote? Restricciones, tenemos que dejar 5 metros de frente, 1 metro de pasillo, al ser uno de los lotes más grandes del fraccionamiento, que es de 205 metros. Tenemos que dejar el metro de restricción para que las casas no estén pegadas. Y Buenísimo. me parece que 3 metros en la parte de atrás, que viene siendo lo de la alberca. Perfecto. ¿Y la cubierta de las cocheras puede quedar al paño del terreno? Sí. Perfecto. Les permite cubrirlo completamente el vehículo, ¿verdad? Sí, Te platico un poquito lo que pasó esta vez, a diferencia de la casa pasada que igual ya habías visto. Este terreno es más grande. Entonces, al ser más grande, nos dimos como ese pequeño lujo de cambiar la posición de la escalera y tener una fachada diferente a la casa anterior. En esta casa lo que tenemos es este volumen grandote donde viene la escalera al frente. Ya no es central para poder optimizar el espacio. Aquí sí tenemos suficiente espacio para distribuirlo en todas las habitaciones y aún así poderle dejar esta fachada, esta triple altura. Lo acompañamos junto con esta marimba de aluminio tipo madera que se integra con la puerta, que es como otra volumetría chiquita. Y luego ya viene lo que es esta C, un volumen más pequeño. algo que buscamos es darle el menor mantenimiento, que el consumidor final le dé el menor mantenimiento. Por eso usamos el aluminio tipo madera en vez de usar la madera. Excelente. ¿Qué orientación tiene el terreno? De norte a sur. Norte-sur, entonces tenemos toda la sombra, ¿verdad? Bellísima la orientación porque en las mañanas el sol nos está dando en la espalda, calienta la alberca, ilumina la casa y la casa proyecta la sombra hacia los carros, que literal la cochera no era necesaria, pero más por tema de lluvias. Pero la casa en sí, cierta temporada del año, proyecta la sombra y cubre los carros con... Está buenísimo porque, por ejemplo, aquí mucha gente, pues parte de tu patrimonio son los coches, ¿no? Entonces mucha gente me dice, oye, pero la quiero con cochera. Entonces aquí lo bueno de esto es que todo el tiempo tus coches están cubiertos. Y la alberca, aunque estamos en Cancún y hace mucho calor, hay veces que está tan fría la alberca que no te quieres meter. Entonces aquí lo bueno es que el sol siempre está soleando la alberca y cuando te metes está fresquecita, ¿no? Porque no está helada, está Orientada al hacia el tiempo. sur, ¿verdad? Exacto. Pues vamos a pasar que el sol Está fuerte. bueno. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 386, me parece. No, 300. 376. 86. 86. Sí. Adelante, 386. Abraham. Gracias. Mucha amplitud acá. A ver, platícanos de los materiales. A este fin. Bueno, Ajá. como les comentaba mi hermano hace un rato, usamos principalmente el aluminio tipo madera para el exterior, porque más aquí en Cancún, el salitre, el sol y todo, si tienes madera en exterior, pues le tienes que estar dando mantenimiento constantemente, que lo recomendable es cada 3 meses, pero ya se te va a ver muy mal a los 6 meses si no le das nada de mantenimiento. Entonces, pues por esa parte ahorramos un poquito. En cuanto a las puertas, en este lado, en casi toda la casa, tenemos puertas que son de piso a techo y pues bueno, tuvimos que hacer estos diseños porque normalmente no te dejan hacer las puertas tan grandes por la lámina, no alcanza el alto. O sea, esto, ¿pero es madera o es aluminio? No, es madera. Es madera. Sí, todo lo de interior es madera, todo lo de exterior es aluminio. Perfecto. ¿Qué tipo de qué madera? ¿Es caubilla? ¿Es Esta es caubillas. caubilla, verdad? Sí.
Sí. En el piso tenemos lo que es un travertino veteado en acabado mate. Y son largos libres, ¿verdad? Sí, 30 por largos libres. Por largos libres. Y en el muro tenemos lo que es un café Habana, se llama el tono, y también es mármol. Y cubre todo el muro, ¿verdad? Sí, Casi sí, hasta sí. afuera. Sí, es el acento de la casa. Ujú. Ahí. De este lado, ¿qué tenemos? Bueno, ahorita ya vamos hacia... De este lado lo que Adelante. tenemos es una oficina que aquí viviendo en Cancún pues siempre tienes visitas. Entonces es una oficina con su baño completo que se puede utilizar como cuarto de visitas. Siempre tienes visitas en Cancún. Sí, sí, sí. Claro. No, o bueno, aparte también, nunca sabes cuándo alguien se va a lastimar y necesita una habitación en planta baja. Ujú. Entonces, lo bonito de esta habitación es que le das acceso a lo que viene siendo la cocina, la alberca, el cuarto de lavado. Y si llegas a tener visitas, tu privacidad queda en la parte de arriba y toda esta zona queda libre para la visita. Excelente. ¿Qué altura tenemos? Tenemos 2,70 de alto a donde llegan los plafones. Ya, sin plafones son 3,20, me parece. Ah, bien. Estas Como troneras 3 que días. controlan la luz, ¿verdad? Un poquito más suave. Encendemos luces. Ay, Aquí encendemos luces. Ah, eso. Ah, queda cómodo el baño. ¿Cuánto medirá? Como un 80 por un 80, ¿verdad? aproximadamente. Sí, Fíjense, el lavamanos queda bien. Me ayuda a la sensación de amplitud de este muro, ¿verdad? Este muro, ¿qué tendrá? Como 1,75, 1,70, Tiene un 80, me parece. 80. algo que hacemos al hacer baños pequeños, Ujú. decidimos forrarlos de piso a techo para que se sienta ese nivel de lujo. Claro, que le dé cuerpo, ¿verdad? Sí, Cerramos juntos. Y una ventana viendo hacia la lagartija, ¿no? Y hacia la restricción lateral, ¿verdad? Que nos da Sí. buena luz. ¿Y qué dimensión tiene esta habitación? esta habitación tiene 3 metros de ancho por 3,10 de largo. Muy bien. Otra cosa interesante que también metimos en esta casa, todos los soplos los remetimos, porque yo le comentaba a mis hermanos, bueno, soy diseñadora industrial, entonces le comentaba que los muebles muchas veces queda como un hoyito. Yo decía, pero ¿por qué dejan como ese espacio? O sea, es súper incómodo para las cabeceras, para eso. Y ya luego fue de que vimos que si metíamos ese soplo, ya te queda perfectamente la cabecera pegada, todos tus muebles quedan pegados y no queda como ese espacio que normalmente pues es más para el polvo, para eso. Y muchos te dicen de que no, es para que circule el aire así. Realmente no, solo te hace más polvo. Entonces fue buenísima idea que se metió todo esto. Dejarlo al Súper. mismo baño. Sí, el Sí. zócalo remetido. Son muy buenas prácticas. Y está en todo, ¿verdad? También están las troneras. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a conocer Sí, vamos. esa área social y esa piscina, ¿verdad? Porque las casas en Cancún Sí. casi deben de tener piscina. Sí, Por ley. sí. Esencial. A tu lado, de hecho, tenemos el medio baño que le da servicio a toda el área social. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Lavamanos intercerámica. Ventilación con extracción mecánica. Todo tiene plafond. Sí, Sí. todo. Todo. ¿Qué tipo de estructura tienen? Está estructurado con lo que son sus traves de acero y Biguete biguete y y bovedilla. Ah, es acero. Ujú. Ok, ok. Y solo esta columna se quiso adelgazar un poquito y que se viera un poquito más estética y se hizo de perfil HHS. Perfecto. Un HHS. Y estos quiebres, ¿verdad? Que vemos en sus Sí. proyectos también anteriores. Platíquenos un poquito. Tratamos de que no sean como que casas totalmente cuadradas. Entonces, aquí lo que hacemos es damos el quiebre, pero también a la vez que damos el quiebre, tratamos de generar otro espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una sala muy amplia y si este cristal iba hasta el paño, iba a quedar súper grande. Entonces, aquí lo que decidimos fue jugar con el quiebre, dejar lo que es el comedor intacto, pero hacerle el quiebre y restarle espacio a la sala para generar un pequeño espacio afuera en la alberca techado. Entonces aquí afuera tú ya lo que puedes tener es una salita, un desayunador, algo que está afuera
pero vas a tener el techo de la loza, ¿no? Y no te queda una sala súper gigante, que ahorita más adelante te voy a enseñar una habitación que igual no aprovechamos el 100%, porque si te pones a aprovechar el 100%, lo que vamos a hacer es una bodega que la vas a llenar con tu cama, una pequeña salita, tu televisión, y te va a quedar mucho espacio. Entonces, tienes que hacer como que espacios óptimos, no nada más que te pida un cliente, quiero una habitación muy grande, pero ¿qué tanto le vas a llenar? O sea, también tienes que pensar cuando la vas a amueblar que no se vea vacía. Entonces, es lo mismo que generamos aquí. No tener una sala súper grande y que de repente se sienta que algo le falta al espacio, ¿no? Y la terraza pues queda muy cómoda hacia el sur, ¿verdad? Sí, te queda una Ayuda a terraza proteger que también. te protege de lluvia. Ajá. Puedes estar en el exterior, tener un desayunador en la parte exterior. Aquí lo que juntamos es todas las áreas, o sea, sala, comedor, cocina, y la delimitación visual se hace a través de los plafones. El plafón de lo que es el comedor, plafón de la sala y el plafoncito y lo que baja de la De la sala, barra. cocina. Ajá, o sea, en los techos te das cuenta en qué área estás. No necesitas poner los muros. Excelente. Bueno, les comentaba hace un rato lo de la cocina. Aquí hicimos una isla y pues les comento un poquito cómo funciona. La isla, principalmente una cocina, se basa en un triángulo que se llama triángulo de trabajo, donde no te tienes que deslizar tanto o estar yendo de un lado al otro, porque pues tú estás en lo tuyo y necesitas moverte rápido. Entonces aquí puedes estar cocinando, te volteas, aquí estás picando, aquí lavas, te volteas, el refri, no te tienes que ir, voy hasta allá y ahora voy hasta acá, o sea, de que rápido. Entonces, pues eso es súper, súper indispensable en todas las cocinas. Usamos un material que se llama, bueno, la barra esta de granito San Gabriel. Y pues siempre va a ser mejor el granito. Muchas veces meten mármol, pero el mármol, por ser piedra, pues absorbe todos los líquidos que se te lleguen a caer. Entonces siempre es mejor granito. Em, en cuanto a la cocina en sí, todas tienen sistema de push. Y por ejemplo, yo estoy chiquita, entonces, pues aunque no llegues a alcanzar mucho, pues ahí abres. En muchas cocinas dejan la parte de hasta arriba, como que dejan el espacio hueco, pero realmente lo mismo que te comentaba de los muebles no es tan servible. Entonces dije, no, pues hay que aprovechar hasta el techo. ¿Y qué es lo que puedes meter ahí? Yo sé de que no vas a alcanzar, pero normalmente lo que se mete ahí son ollas, cosas que no sueles usar muy seguido y pues tampoco las quieres tener de que te quiten espacio para otros, pues otros utensilios, ¿no? Entonces por eso está padre la parte que sea hasta arriba, porque sabes de que no lo vas a usar mucho, pero pues ahí está. Y pues bueno, aquí tiene todo Y lo que es también la lo de vajilla. piso, bueno, de que llegue hasta el techo, también es por cuestión de, a veces cuando cocinas, se hace cochambre en la Ah, parte alta. sí. Entonces, cuando te subes y quieres limpiar, está todo pegajoso, puede haber ahí bichos, cosa y media. Entonces, con eso tratamos de aprovechar ese espacio con almacenaje y ya evitar que ahí se vayan generando tanto ese cochambre como esos bichitos que queden ahí arriba guardados. Sí, Ya estás asegurando que el 100% está ocupado y ya no hay cosas que ahí se almacenen, Excelente. ¿no? sí, totalmente. Y pues igual de este lado, aquí abajo, bueno, ahorita no se nota, pero tenemos una pequeña luz LED, que es como cuando estás en la madrugada y te da como sed o tanta hambre y bajas, pues para no prender toda la cocina, tiene esta pequeña luz. Y este es como su acento visual, que igual sirve más como para vasitos, casi que tienes aquí. Y pues toda esta es un área de trabajo para cosas del súper, o sea, cosas que necesitas aquí. Y igual si tienes visitas que no vean todo aquí, o sea, rápido lo pasas. No, queda muy generosa la cocina. Sí, Sí, La También lo barra, ¿verdad? La que barra es grande. ¿Cuánto medirá de ancho? ¿Como metro, más de de metro 20? 1.20 1,20 y de largo 2,80. Ah, muy bien. está pensado de 1.20 para que 90, normalmente las barras te las hacen de 90 centímetros. Nosotros decidimos hacerla de 1.20 porque 90 siguen siendo tu área de trabajo y esos 30 centímetros extras es tu barra desayunadora. Entonces aquí tú puedes tener tus periqueras, puedes desayunar, incluso por eso pusimos estas lamparitas, porque esa es tu área para desayunar y sin estarle robando espacio al área de trabajo. Más aparte, una meseta extra, que es Ahí aquella, está. que es más que nada como para cafecitos, ese tipo de cosas. O la otra, sacas tus cosas del refrigerador, Las pasas. las pones de este lado, seleccionas, preparas y ya nada más aquí lo colocas y de aquí guisas, mandas a lo que es el fregadero. En el fregadero los remojas Y y al lavabo. inmediatamente al ladito los metes a la lavaplatos. Entonces como que todo está un poquito planificado para que sea óptimo el funcionamiento, Sí. ¿no? Muy bien.
¿Y qué hay detrás de la cocina? Tenemos lo que es el cuarto de lavado. Tenemos lo que es el cuarto de lavado y en el exterior el cuarto de máquinas. Gustas pasar aquí. Pues ahorita tenemos los rezagos de la obra. Ahorita es almacén, pero Sí, sí, sí. está muy bien. Pero está pensado para su centro de lavado, uno encima del otro. Ah, ok. Su fregadero y este pequeño espacio para anaqueles. Anaqueles. Perfecto. Y De tiene este acceso lado, independiente. que lo que hemos platicado de las privacidades. Tenemos el pasillo de servicio. Si llegas a necesitar que vengan a reparar tu lavadora, entran por el pasillo de servicio, reparan y listo. Y de este lado tenemos lo que es el cuarto de máquinas. Para que todos los ruidos queden en el exterior de la casa. Que tenemos el cuarto de máquinas de la alberca, el hidroneumático y el boiler. Buen boiler. Sí, Bosch. un boiler de paso, ¿De paso eléctrico o de gas? de gas. De gas. Perfecto. Y fíjate, ¿cuánto mide este espacio? Muchas veces las personas preguntan, ¿qué medida mínima necesito para las instalaciones de la alberca? Me parece que tenemos 2 por 90, 1 metro. Práctico. Sí. Dice que aquí no hay bomba de calor, si no necesitaríamos Sí, no. un poquito más. ¿Ah? No tenemos la bomba de calor. Y también lo hacemos porque no nos gusta tener el equipo de las bombas de la alberca, tenerlas en el jardín. Entonces, pues preferimos pues gastar en lo que es la tubería, pero tenerlo escondido. Que Eso su está jardín bien. se vea limpio. Que no se vea ahí un chipotito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Entendible. ¿El aluminio qué color es, eh? Es un aluminio champagne. Últimamente he visto que regresó de moda. Estaba el negro y ahorita lo he visto más. Sí, yo también. Está regresando. Sí, sí, sí. Ah. Es muy bonito siempre tener este remate, ¿verdad? Y la alberca, a ver, vamos a la alberca. Tiene cascada, ¿verdad? ¿Cómo hacen el trabajo de esa cascada? Bueno, primero hacemos lo que es la alberca y justamente cuando aprovechamos el mismo equipo de la alberca para poderle meter presión a la cascada. La cascada, ¿cómo se mete? Bueno, mandamos a pedir ya te venden ese labio, es un labio de acero inoxidable, ese mide 90 centímetros, tiene una luz LED por dentro y dejamos toda la conexión en el muro y le damos la vuelta y en esa tapita, que es un registro, ahí está el cerebro. Desde ahí controlas las luces, ¿no? El juego de luces. Y la otra conexión se va por todo el piso hasta llegar al cuarto de máquinas. Allá mueves unas válvulas y es donde tú decides si quieres que las bombas direccionen el agua a la cascada o la quieres direccionar a las válvulas de retorno. Si quieres escuchar el ruido o si no quieres. A mucha gente le gusta pues porque es tranquilizante. Y esta alberca la diseñamos en esta forma. No sé si quieres salir. Para salir un poquito de lo común, siempre lo que te hacen es literal una pileta, hay un hoyo, que estas albercas no son tan albercas, son chapoteaderos. Yo los veo más como chapoteaderos, porque tanto como ponerte a nadar, pues no, pero sí es más recreativo. Entonces aquí lo que hicimos, pues como este tipo de casas es para gente que, pues de alguna forma, a veces ya vienen a relajarse, a retirarse, a quitarse todo el estrés. Diseñamos lo que es esta escalerita para que no tengas problemas para subir o para bajar. O sea, que no te vayas a la famosa escalera marinera, ¿no? Sino que aquí mismo tú puedes bajar o te puedes sentar. Incluso hicimos una banquita para que pues estés platicando y nada más tengas los pies adentro y parte del torso. Sí, excelente. Todos los ángulos, ¿verdad? Interesante cómo se acomoda la escalera en la diagonal. Todo tiene como que la forma para continuar un poquito lo que es el diseño de los ventanales. El offset. Y sin nariz, ¿verdad? No tiene nariz, no tiene este rompeolas. No, Queda es muy todo- limpia. Todo exactamente limpiecito. Y aquí lo que generamos es un poquito de vegetación para que desde que abras veas lo que es un poquito la alberca, la fuente y un poquito de vegetación, como que cambiar ese switch, ¿no? De que vienes de la ciudad y cambiarle la onda totalmente al espacio.
Y el detalle de dejar la gravilla siempre a los lados le da el toque, ¿verdad? El toque de Cancún, el toque de... Sí, la verdad que a mí me gusta mucho la gravilla, porque aparte, antes metía pasto, pero te genera moscos, te genera bichitos, y con este, o sea, se ve bien, con el tiempo se llega a ensuciar, pero cuando se ensucia, el mantenimiento es súper económico, porque lo único que tienes que hacer nada más es levantar la primera capa de gravilla, el bulto te puede costar 60, 70 pesos, con unos 5 bultos vuelves a renovar todo el área y está nuevecito otra vez. Entonces no es tan costoso y te dura algo de tiempo. Excelente. ¿Y qué recubrimiento tiene la alberca? Chucum es un material de la región, sobre todo es de Yucatán. Es un árbol que se llama el árbol de Chucum, se da en Yucatán. De ahí lo que se saca el extracto y con eso, con una mezcla, se hace la pasta y se hace todo el recubrimiento. Y da como colorcito turquesa. Y este es un detalle interesante. La alberca la dejan al mismo paño del muro de contención o el muro de perimetral. Esta vez sí lo quisimos hacer así. Ajá. Lo dejamos exactamente al paño para poder aprovechar como que todo, ¿no? Para que no hubiera como que ¿cómo te explico? Sí, ese botado, ¿verdad? Ese botado, exactamente. ¿Y cómo lo logran? O sea, la nivelación es de concreto. Sí. Incluso, o sea, toda esa parte está hecha como si fuera, bueno, literalmente es la alberca. Es la O sea, todo el alberca. emparrillado da vuelta y sube. Ok. Con- Ya de ahí se desplanta el muro de block. Y ya de ahí se desplanta exactamente todo el muro, ¿no? Excelente, queda muy, muy limpio. Y como es un elemento ajeno a la casa, por movimientos sísmicos, no tiene riesgo, No. porque es independiente. Sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, Adelante, Bruno. vamos a conocer la planta alta. Sí, vamos.